cateterismo, que es donde realmente se puede medir la presión que tienen los pulmones, en la arteria pulmonar. Los que padecemos hipertensión pulmonar, y más en México, estamos en el peor de los mundos, por una razón. En el mundo existen alrededor de 15 fármacos con los que puedes tratar y mantener una vida más o menos, o una calidad de vida más o menos normal. Existen alrededor de 15 fármacos. En México solamente hay 5 fármacos que están registrados, que tienen su registro ante la Secretaría de Salud, que están en el cuadro básico, y luego viene el peregrinar, porque en cada una de las instituciones del sector salud hay que aprobarlo en su cuadro básico. Entonces, mientras algunas instituciones ya lo tienen, otras no. Es el caso que nos ocupa el día de hoy. Por ejemplo, en el IMSS, para la hipertensión pulmonar arterial solamente hay un fármaco, que es el que se aplica de manera generalizada, aunque no a todos los pacientes de hipertensión pulmonar les da el mismo resultado. Hay el caso del ISSSTE, donde están ya autorizados los 4 fármacos que hay en el país, autorizados, pero el desabasto de medicamento no ha permitido, cuando menos en este año, que los pacientes que tenemos hipertensión pulmonar podamos acceder a estos medicamentos. Cuando hablamos de que es una enfermedad que genera gastos catastróficos, estamos hablando que el fármaco más barato cuesta entre 5,000 y 7,000 pesos, y el fármaco más caro llega a costar hasta 120,000 pesos. Un paciente de hipertensión arterial pulmonar tendría que gastar alrededor de 90,000 pesos mensuales para poder mantener sus condiciones de calidad de vida con los fármacos que requiere, y eso pues evidentemente, salvo que fuéramos hijos de Slim, es muy difícil que lo podamos tener. Entonces estamos pugnando para que las instituciones de salud, la Secretaría de Salud, pueda rápidamente tener en su cuadro básico los fármacos que se requieren, que estos sean accesibles a las personas que ya fueron diagnosticadas. Por eso, en un momento más vamos a hablar sobre los objetivos que tiene la asociación. Uno es visibilizar. Ustedes seguramente vieron en estos días los inmuebles históricos y los monumentos históricos iluminados de color violeta. Eso significa que estábamos llamando la atención para que la gente preguntara, bueno, ahora ¿por qué están morados los inmuebles? Pues simple y sencillamente porque estamos conmemorando los días de la atención a la hipertensión pulmonar. También se decretó hace 2 años el Día Nacional de la Hipertensión Pulmonar. Entonces el 5 de mayo es el Día Nacional de la lucha contra la hipertensión pulmonar. Como les habíamos comentado, hemos estado pugnando porque se dote de recursos suficientes al sector salud para que podamos a los medicamentos, pero más que el acceso también se está luchando porque el diagnóstico sea oportuno. En la mayoría de los casos, los que padecemos hipertensión pulmonar, nuestro diagnóstico es tardío. ¿Qué significa esto? Que se tardan de 1 a 3 años, en el mejor de los casos, en que sea diagnosticada la persona con hipertensión arterial pulmonar. Una vez diagnosticado, si se tiene el medicamento, la sobrevida es mayor que sin medicamento. Las estadísticas nos dicen que una persona diagnosticada con este padecimiento y sin medicamento tiene una sobrevida de 2 años, 8 meses. O sea, ¿qué quiere decir? Que si no tenemos los medicamentos, pues estamos destinados a que en 2 años, 8 meses, pues ya no contemos la historia, porque evidentemente nos vamos a deteriorar a tal grado que ya no va a ser posible y vamos a terminar muertos. Entonces, ese es parte de lo que queremos comentarles el día de hoy. Yo le voy a dar el uso de la voz a la doctora Nayeli Zayas para que nos hable un poco sobre lo que hoy comentó, que son las estrategias de tratamiento y algunas otras cosas. Después, si ustedes gustan, abrimos una sesión de preguntas y respuestas, y posteriormente hablamos sobre los objetivos que tiene la asociación para este año, y esperemos que para ese momento ya esté la diputada Carmen Olvera, que hoy amablemente hizo el compromiso
de que nos va a acompañar en estas tareas junto con la diputada Lorena Villavicencio en 3 acciones cuando menos. Una, hacer llegar estas necesidades al sector salud, al Poder Ejecutivo, a la cabeza del Poder Ejecutivo. 2, trabajar en las acciones para visibilizar y concientizar del padecimiento de hipertensión pulmonar arterial. Y 3, que eso lo señaló la diputada Lorena Villavicencio, buscar a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que se dote de los presupuestos necesarios para que esta enfermedad rara de poca prevalencia, considerada como catastrófica, se pueda atender. Entonces le doy el uso de la palabra a la doctora Nayeli Sánchez. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer su presencia, quiero agradecer bien porque es la oportunidad que tenemos nosotros como médicos, los pacientes, principalmente para exponer esta se ha venido comentando, y les voy a explicar de forma muy sencilla qué pasa con la hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar es un problema que da en las arterias de los pulmones. Sabemos que cuando medimos la presión sistémica, que es la que es del brazalete, es muy fácil medir esa presión pulmonar. Sí. Bueno, decíamos entonces de la hipertensión pulmonar, que es un padecimiento que afecta a las arterias de los pulmones. Normalmente, cuando nosotros medimos la presión sistémica, es muy fácil. A todos en algún momento nos han medido la presión arterial, ponemos un brazalete en el brazo y es muy sencillo determinar la presión sistémica. Eso, hay un padecimiento que se llama hipertensión arterial sistémica, ¿de acuerdo? Que es muy frecuente. Pero la hipertensión pulmonar es un problema que da en las arterias de los pulmones. Esta enfermedad está generada porque hay cambios en estas arterias, que son arterias que se encargan de llevar la sangre a los pulmones para poderlas oxigenar, regresan a otra parte del corazón y se manda a todo el sistema de nuestro cuerpo, que es así como funciona todo nuestro sistema. Este problema de la hipertensión pulmonar entonces es que estas arterias se van engrosando de tal manera que la luz del vaso se va reduciendo. Si nosotros reducimos una luz de ese vaso, de esos conductos, incrementa la presión porque la sangre tiene más resistencia a pasar en esos conductos. Este problema de hipertensión pulmonar entonces genera que el corazón vaya creciendo. En el corazón tenemos, sale una arteria. Me dice, como que se va la voz de pronto, ¿no? ¿Listo? ¿Seguimos? Entonces, este problema de la hipertensión pulmonar hace que el corazón vaya creciendo. Y el corazón va creciendo porque de una parte del lado derecho de la aurícula y del ventrículo, que son áreas del corazón. El corazón lo vamos a dividir en 4 cavidades. 2 arriba, que es aurícula derecha, aurícula izquierda, y 2 abajo, que es ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Y eso es importante porque la arteria pulmonar sale justamente de un lugar que se llama ventrículo derecho. Como esta presión es alta, entonces el corazón va creciendo, se va agrandando. Y se va agrandando a expensas de que al de al lado, al cuartito al lado, que es el ventrículo izquierdo, lo va comprimiendo. Muchos de los síntomas que escuchado ustedes en el padecimiento, la falta de sí. Bueno. Los errores técnicos que siempre pasan en todas partes. Entonces decíamos que los síntomas mucho de esta enfermedad es la falta de aire, el cansancio, el que las piernas se dematicen o se hinchen y el que el paciente se desmaye. ¿Sí? Esos datos son datos que si nosotros observamos, muchos los comparten con muchos otros padecimientos, y de ahí que ya comentaba Pablo justamente que se confunde esta enfermedad. Entonces, esta hipertensión arterial pulmonar está dada en este problema de estas arterias pulmonares. Es una enfermedad, como ya se comentó, rara, definida por la OMS, es que hay un caso por cada 1200 enfermedades que son frecuentes. Se calcula que
Sí. Un caso por cada 1.200 de enfermedades frecuentes, y se estima que en todo el mundo hay entre 5.000 y 7.000 enfermedades raras. Esto significa entonces que es una enfermedad que es poco identificada, que tratamientos, hace 30 años no existía ningún tratamiento para esta enfermedad, y que bueno, va siendo una enfermedad progresiva y crónica. Este padecimiento entonces en México, en nuestro panorama en México, vemos diferencias en relación a otros países. La población que tiene nuestro país es mujeres, que es igual que lo comparten todo el mundo, es más frecuente, es una enfermedad de mujeres, relación 3:1 en relación a hombre-mujer, y que este padecimiento da más a personas jóvenes. Estamos hablando jóvenes entre 25 y 45 años de edad. Sin excepción, por supuesto, también los niños pueden presentar este problema de hipertensión pulmonar. Entonces, si vemos, la importancia de esto es que impacta a una población que es, desde el punto de vista económico, es activa, es productiva, y esta enfermedad está afectando a este grupo de población. Hemos encontrado también que el tiempo en el que se demora para hacer el diagnóstico tarda, justo por estos síntomas que son un tanto inespecíficos. Estos síntomas de falta de aire, de cansancio, de esa sensación de desmayo, desmayarse, muchas veces es confundido con problemas de depresión, de ansiedad, de la misma agitación que hay en el día cotidiano, ¿no? Y también que no reconocemos estos datos porque pensamos que es justamente por falta de condición física, y la realidad es que es un problema que está afectando la circulación pulmonar. Lo grave de esto es que cuando nosotros vemos a un paciente con estos síntomas, ya han pasado por lo menos unos 2 o 3 años que la patología ya empezó a dar, que ya empezó a afectar estas arterias. Entonces los síntomas los vemos cuando ya hay una progresión de la enfermedad, no hasta el momento, lamentablemente, algún estudio de tamizaje para identificar a estos pacientes. Ya platicábamos en la mañana en el foro que los niños con cardiopatías congénitas son padecimientos que hay que seguirlos, que hay que prevenirlos, que no haya cardiopatías congénitas, que se resuelvan a tiempo para evitar. Pero este es el grupo de los que tienen cardiopatía congénita. Fuera de eso, existen algunas enfermedades que pueden generar este problema de hipertensión pulmonar. Enfermedades que llamamos autoinmunes, ¿sí? Son enfermedades que generan también problemas a nivel de esas arterias pulmonares. Finalmente, bueno, dentro de esto que vivimos en nuestro país, en México, desde el punto de vista de la infraestructura médica, del conocimiento, del mismo paciente que acuda para atender el que se sienta cansado, no es sencillo. Un paciente, el punto importante para identificar es que no es normal que se canse. Es tener en cuenta eso. No es normal que alguien caminando, haciendo las mismas actividades físicas de todo el día, aún sean deportes extremos, que hay personas que son deportistas de alto rendimiento, la misma rutina que hacen que empiecen a cansarse no es normal, ¿de acuerdo? Y eso hay que tomarlo en cuenta porque es el punto de alarma que nos va a decir que algo no está bien, y hay que poner atención a eso. En nuestro país, como ya lo hemos comentado, lamentablemente, y es una tristeza que todavía después de 30 años, después de que existen medicamentos, sigamos teniendo el problema que el paciente no tenga el acceso al tratamiento, que el paciente tengamos el diagnóstico y tal vez quien sospeche siga un flujo de diagnóstico correcto. Llegamos al punto de decir, bueno, si tiene hipertensión arterial pulmonar, ¿y qué le puedo ofrecer al paciente? ¿Qué le puedo dar de tratamiento para que modifique esa evolución? Hoy día en México tenemos aprobados 4 medicamentos para la hipertensión pulmonar dentro del cuadro básico. Todavía hace falta más medicamentos, en promedio son 14 medicamentos que tenemos en todo el mundo, y que de esos medicamentos, si bien van a cambiar el rumbo de la evolución de esta enfermedad y por supuesto de la supervivencia. El paciente claramente con el tratamiento ha logrado vivir más años. La expectativa de vida previo sin tratamiento es en promedio no más de 3 años, y ahorita la expectativa de vida ha sido más allá de 10 años. Esto con una buena calidad de vida, que eso es algo que es importante recalcar. Es un impacto de esta enfermedad que no solamente afecta al paciente, afecta también al cuidador, porque el cuidador tiene que dejar de ir a trabajar, estar con el paciente. Es un impacto desde el punto de vista económico, social, familiar. Afecta realmente a todos los integrantes como sociedad y como familia, y esta es la parte que debemos de poner mucho énfasis en relación a conocer la enfermedad, a darla a conocer, a que la identifiquemos, a que la diagnostiquemos de forma temprana y a que le demos un tratamiento correcto al paciente. Dentro de este problema de la hipertensión pulmonar es importante solamente recalcar que existe otro grupo de hipertensión pulmonar que es por tromboembolia crónica. Y la tromboembolia crónica también es un tema
en el cual el problema ya no es que los vasos como tal de inicio se engruese la luz y que disminuya, sino es el problema un trombo que no se reabsorbió, un trombo que queda fibroso, es un tejido difícil que ya no se puede quitar a menos que sea por una cirugía, pero que este padecimiento también tiene un problema de que se confunde y no se trata. Y no se trata porque son trombos que pueden ser potencialmente curables con una cirugía, donde se quita ese trombo. En nuestro país tampoco hay muchos centros para esta cirugía, hay pocos centros. Recién el Seguro Social en el siglo XXI empezaron con el programa, el ISSSTE, 2 hospitales que también empezaron con el programa recién, poca experiencia aún. Y nosotros en el Instituto Nacional de Cardiología tenemos la experiencia desde hace casi 25 años que se empezó esta cirugía y que cada vez se está haciendo más con mejores éxitos y resultados. No sé si pudieron apreciar que estuvo con nosotros, nos acompañó una paciente llamada Sandra Boites y ella se operó de endarterectomía pulmonar. El cambio de su vida es prácticamente diferente porque es una paciente que al seguimiento está mucho mejor. La idea es que esperemos ver más adelante que ella tenga esta curación. Los pacientes que no son candidatos a cirugía, pues la idea es darles tratamiento con medicamento que también es específico y que mejora la calidad. Muchas enfermedades, como ustedes saben, crónicas, no se curan, pero se pueden controlar y podemos lograr que el paciente pueda integrarse a la vida, a sus actividades, a dar unos pasos y poder cargar a sus bebés, a disfrutar la vida que todos tenemos derecho a un derecho a la salud. Muchas gracias. Muchos de los síntomas reales problemas que tenemos en el país, disminución, diabetes, dormimos mal o poco, todo esto son muy fácilmente puede ser una forma de ocultar los síntomas, pero ¿cómo promover una estrategia integral que no promuevan o no disminuyan? Sí, esa es una pregunta muy interesante porque recuerdan ustedes que yo comentaba que nuestra población de México es joven, población europea, población de Estados Unidos y en pocos años también seguramente vamos a tener este problema, que nuestras poblaciones viven más años, la expectativa de vida es mayor y hay más enfermedades de este tipo, diabetes, hipertensión, problemas relacionados al tabaquismo. Y esos problemas también pueden generar hipertensión pulmonar, ¿de acuerdo? Pero es un tipo de hipertensión pulmonar que se puede controlar bajando de peso, dejando de fumar, utilizando oxígeno cuando ya en el peor de los casos ya es un problema muy avanzado, utilizar algún dispositivo para dormir porque es un sueño anormal. Y esto, justo el punto importante es aquí, identificar esos síntomas que no son normales, que los puede presentar muchas enfermedades, pero la obligación y el deber de nosotros como médicos es pensar en esta enfermedad, porque si alguien llega con todos estos datos, diabético, hipertenso, obeso, que no hace actividad física, etcétera, y llega con estos síntomas, mi obligación y mi deber es evaluar al paciente para definir a qué problema o qué grupo de hipertensión pulmonar pertenece. Si el más frecuente, que podemos tener estrategias, ¿ok? Pero si no es de este grupo y pertenece al otro grupo, entonces es también identificar de forma temprana. Lo que quiero decir es que va enfocado a estrategias de capacitación de nuestros médicos de primer contacto y del paciente, que tendremos que insistir cuando el médico de pronto tal vez no nos crea o diga que es el problema que porque hemos faltado al plan de alimentación o etcétera, y insistir en que hay algo más, que no es algo habitual que tengamos, o no es normal que nos cansemos después de que llevamos todas nuestras medidas adecuadas. Correcto. Si la alternativa de la cirugía mejora de manera importante la calidad de vida, en ese mismo nivel de calidad de vida se sitúan los pacientes que son tratados con medicina, que no aspiran a esa misma calidad de vida o es bueno. Sí, la respuesta es muy específicamente en el grupo 4, que es hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. En este grupo, el paciente que se opera, la expectativa de vida va a ser muchísimo mejor. Estamos hablando muchísimo, más del 90% a 5 años de supervivencia y con muy buena clase funcional. Es decir, con unas actividades prácticamente normales en este grupo. El paciente que no es candidato a esta cirugía, porque el riesgo es mayor de lo que podemos beneficiar en un procedimiento de este tipo, el tratamiento farmacológico hasta hoy, que llevamos 8 años en el seguimiento del paciente con
tromboembolia crónica no quirúrgica es hasta ahorita, en estos 8 años, prácticamente más del 85-88% de expectativa de vida con una clase funcional buena. Entonces, si comparamos en relación a que el paciente, el que pueda hacer no, pero recibe tratamiento, al paciente que de pronto es quirúrgico y le estamos dando medicamento, este paciente es lo contrario, porque el problema es mecánico, el problema es el trombo que sigue ahí, y aunque le demos el medicamento, el problema lo seguimos teniendo. Es diferente en este rubro. ¿No hay más preguntas? Sí, adelante. Buenas tardes, Cecilia de Periódico Crónica. ¿Tienen el dato de cuántas personas en México tienen esta enfermedad? Y si tomamos en cuenta que la población mexicana no es muy ¿cómo se llama? Afecta a acudir al médico a revisiones, si los médicos de primer nivel están capacitados, como lo mencionaba la doctora, para poder identificarlo. Bueno, son preguntas muy complejas por varias razones. La primera, como bien lo ha señalado la doctora Nayeli, la prevalencia es muy baja, por eso se considera. ¿Puedes activar el Bueno, ya está. Te decía, la doctora Nayeli nos comenta que la prevalencia es baja. Eso quiere decir que son muy poquitos en relación a la población. En nuestro país, si siguiéramos la prevalencia internacional, debieran estar diagnosticados entre 6,000 y 8,000 personas con hipertensión arterial pulmonar. En realidad, ahorita se tienen diagnosticados en el sector salud, y eso es un registro reciente que han iniciado los doctores especialistas en esto, alrededor de 1,000 casos. Quiere decir que 5,000 personas andan por ahí sin saber que tienen hipertensión pulmonar. Esto va a la segunda pregunta que hacías. ¿Los médicos están capacitados para eso? Cuando iniciamos la plática yo les decía que muchas de las veces se confunde la hipertensión pulmonar arterial con depresión, con obesidad, con triglicéridos, con otro tipo de enfermedades que están relacionadas con el sedentarismo. Incluso hay ocasiones en que al no tener un acertado diagnóstico, se les medica indebidamente y hasta les puede provocar que se afecten más, ¿sí? Les decía, como se sufren desmayos o pequeños desmayos, también se asocia a otro tipo de enfermedades que tienen que ver con la cuestión cerebral o con las cuestiones de ansiedad, como lo señalaba la doctora. Entonces, la verdad es que los médicos no están muy preparados. Incluso en algunos casos, los cardiólogos como tales no son capaces de diagnosticar, y ya siendo especialistas no son capaces de diagnosticar, o los neumólogos. Evidentemente hay especialistas como la doctora Nayeli, que es cardioneumóloga y tiene otro tipo de estudios que van enfocados a este tipo de padecimiento. Por eso, uno de los objetivos, si ustedes lo ven en la pantalla, tiene que ver con ir a los centros educativos, o sea, las universidades donde se estudia la medicina, para que un médico, un paciente, un cuidador les platique en una sesión a los estudiantes que hay una enfermedad en algún lado que se llama hipertensión pulmonar, porque no todos los médicos van a terminar siendo especialistas o cardioneumólogos o neumólogos o cardiólogos. Alguno que sea médico general, cuando vea los síntomas y si en algún lado ya lo escuchó, va a tener la posibilidad de hacer ese diagnóstico. Estamos trabajando para que eso se pueda identificar. No sé si con eso tengas... Sí, adelante. Referente a usted lo que está mencionando de los medicamentos y lo que hoy tiene los objetivos, es necesario hablar de una partida presupuestal.
¿de cuánto sería primero para medicamentos y segundo de cuánto sería, bueno, lo que ustedes consideran estimado para capacitar a estos médicos? Estamos hablando que uno de los principales problemas de cualquier enfermedad en México son los médicos de primer contacto. Entonces, si tenemos esta problemática muy arraigada en el sistema de salud, ustedes en su perspectiva, ¿qué es lo que se requiere? ¿Cuánto sería lo que se requeriría especialmente de este presupuesto? Si habláramos de condiciones ideales, yo les comentaba que al principio de la plática que en promedio un paciente con hipertensión pulmonar tiene un gasto en medicamentos de 90,000 pesos, eso significa 1,080,000 pesos al año. Si lo multiplicamos por los 1,000 que están diagnosticados, estaremos hablando de más de 1,000 millones de pesos. Si los multiplicamos por los 6,000 que debieran estar diagnosticados, estaremos hablando de un presupuesto de 6,000 millones de pesos exclusivamente para medicamentos. Ahora, para la prevención, atención y diagnóstico, eso es todavía un monto que no es de la cuantía de los medicamentos, pero que además nos pudiera ayudar a evitar que los pacientes llegaran a tener los medicamentos. Nos decía el doctor Humberto, si ustedes recuerdan hoy en la mañana, nos decía, hay cardiopatías que se pueden operar y evitas la hipertensión pulmonar. Esa operación te cuesta 300,000 pesos, pero es una sola vez y ya evitaste los medicamentos por el resto de la vida de las personas. Hay otras cuestiones que decía la doctora Nayeli Salas, en el caso de la tromboembolia crónica, como es mi caso, uno se puede operar siempre y cuando los trombos sean centrales. Si esos trombos están concentrados en el centro de la arteria pulmonar, se pueden operar y normalmente la calidad de vida mejora, aunque en ocasiones se requiere también el medicamento. Pero si son distales, esto quiere decir, si están en los vasitos pequeños del pulmón, no se puede operar y entonces la única terapia es el medicamento. Y en el caso de México, el único medicamento que tenemos para hipertensión pulmonar es uno que se acaba de registrar en el sector salud del año pasado, que se llama Riociguat y que estuvo en protocolo en el Instituto Nacional de Cardiología. ¿Cómo le hacemos los pacientes de hipertensión pulmonar para afrontar estos gastos? Pues la verdad es que dependemos en mucho de los protocolos de investigación. Esos protocolos de investigación son los que nos permiten contar con el medicamento y cuando se acaba la investigación, pues hay que buscar en el sector salud donde se aceptan los cuadros básicos de ese medicamento para poder acceder a ellos. Y les decía, el problema más grave que tenemos ahorita es que desde enero, a pesar de que ya estaban dando el medicamento en el ISSSTE, se dejó de dar. Entonces tenemos 4 meses los pacientes de hipertensión pulmonar sin recibir medicamento. En el IMSS, ya lo habíamos comentado también, solamente dan uno de los medicamentos y no está indicado para los diferentes tipos de hipertensión pulmonar, va a un grupo específico. Y entonces, pues estamos en una odisea, porque como les decía, no solo nos discapacita económicamente, sino también nos va a discapacitar físicamente y en muchas ocasiones, como necesitamos de un cuidador, discapacitamos a un elemento de la familia y esto complica más las cosas para la supervivencia y para la calidad de vida que se requiere. No atenderlos, lo que significa que la gente, en lugar de ser una población económicamente activa, productiva, se convierte en una carga para el Estado mexicano. No lo hemos podido determinar porque en la mayoría de los casos la sobrevida son 2 años, 8 meses. Entonces, en lo que tú estás luchando por acceder a los medicamentos, te están muriendo los pacientes porque no tienen la atención médica. ¿Cuánto le cuesta? Pues es difícil. Por ejemplo, un profesionista exitoso que tiene un ingreso mensual de 100,000 pesos, que se discapacita a su familia y en lugar de tener ese éxito viene un declive económico en la familia, pues yo creo que el impacto es mayor a la atención que por obligación tendría que estar dando el Estado mexicano y más si está en la Constitución como un derecho universal. Teníamos allá 2 preguntas, sí. Sí, bueno, era precisamente que ninguno de los 4 medicamentos hay en el ISSSTE hasta ahorita, ¿verdad? Sí hay, o sea, en el ISSSTE están aprobados, están en el cuadro básico, pero no los están surtiendo. Así es. ¿Y qué están haciendo los pacientes precisamente Pues en algunos casos están cayendo en crisis, incluso
algunos casos han ido a dar al Instituto Nacional de Cardiología, precisamente porque no se les está atendiendo. Incluso la doctora Nayeli nos puede comentar de alguno, ¿no? Sí, verdaderamente es un problema muy grave, porque el paciente que no está con tratamiento o el que ya estaba y se suspende el tratamiento por alguna razón, es el paciente que se deteriora de la función del corazón. Esto le llamamos insuficiencia cardíaca derecha. Y un paciente hospitalizado en promedio requiere 2 semanas para compensar al paciente e intentar ver estrategias. Nosotros, Secretaría de Salud, como ustedes saben, no contamos con una área como estuvo hace unos años atrás, que fue el Seguro Popular, que era de mucha ayuda, en el sentido de que se les podía otorgar el medicamento a los pacientes de forma gratuita. Y vemos opciones tenemos en el sentido de procedimientos, que lo que hacemos en el corazón es hacer un pequeño orificio entre las aurículas, en la parte superior. Este procedimiento se llama septostomía auricular, y este procedimiento lo que nos ayuda a descargar, vaya la expresión, el corazón del lado derecho. Y este procedimiento ha sido de utilidad, pero estamos hablando de un procedimiento que en promedio de días de hospitalización, 8,000, 9,000 pesos por un ingreso muy bajito. El procedimiento en promedio estamos hablando de unos 23,000 pesos en relación al material que se utiliza, esto dando una clasificación 1, que es lo más bajo que puede haber en el instituto, y muchos pacientes lamentablemente no pueden cubrir esto, y bueno, es un tema muy complicado. Hacemos eso, pero el paciente que está recibiendo tratamiento y de pronto se suspende, son pacientes que están por lo menos 3 o 4 veces están reingresando al hospital para compensar esa función del corazón que está afectada. Y esto obviamente impacta en todos los aspectos: gasto económico para el instituto, gasto para el paciente, para el familiar, etc. ¿Cuántos pacientes muertes? ¿Ha habido algún...? Sí, lamentablemente hemos tenido dentro de esta secuencia del paciente que, si bien la progresión misma de la enfermedad es algo grave y el tratamiento ha impactado en supervivencia, pero tenemos, hablando de esto, 25, 26 años que los pacientes han recibido de alguna u otra forma algún tipo de tratamiento por protocolo, algún procedimiento, pero la enfermedad que da en estas arterias es progresiva. La enfermedad... por la crisis que no tiene medicamento. Ya hemos tenido descompensaciones, y un paciente sí falleció por una descompensación en estos últimos meses que hemos tenido este problema, sí. Jimena Mejía de Excelsior, preguntarle cuántos pacientes son los afectados en el ISSSTE, cuál ha sido el argumento de la institución para no tener el presupuesto para estos medicamentos, o qué les dicen, y cuántos han sido trasladados a cardiología para atención. Fíjate, Silvana, que yo no te pudiera dar un dato preciso de pacientes. Lo que sé es que hay una cantidad importante de niños, sobre todo en el siglo XXI, y hay adultos. No, pero en el ISSSTE, donde están denunciando que no hay medicamentos. Por eso, o sea, perdón, entonces estoy equivocado. En el ISSSTE hay pacientes niños y hay pacientes adultos. No sabría decirte con precisión cuántos derechohabientes tienen, pero son indudablemente menos de los que hay en el IMSS. Un cálculo, con temor a equivocarme, pudieran ser alrededor de 120 pacientes. No es un asunto de presupuesto, cuando menos eso es lo